19 minutos faltan para las 10 de la mañana. Nos vamos a ir hasta Brasil, como decíamos en el comienzo del programa. Y ya estamos en contacto con el querido Marcelo Aguilar, desde el país norteño. Marcelo, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí? Bien, Marce, un placer saludarte como siempre. Bueno, en el arranque de Ciudad Viva de hoy estuvimos hablando un poquito por arriba de lo que fueron las elecciones de este 2 de octubre allí en Brasil, que trajo muchas sorpresas, sobre todo por los resultados de esta primera vuelta que de alguna manera dieron por tierra todo lo que hablamos en la previa, por lo menos en las encuestas y la intención de voto, ¿no? Fue una elección sorpresiva, Marcelo. Sin duda, fue una elección muy sorpresiva. Creo que tenemos sí que hacer un mea culpa. Quizás le creímos demasiado a las encuestas, que daban un escenario bastante diferente, sobre todo en lo que tiene que ver con el voto bolsonarista, porque en el resto de los candidatos casi que acertaron en su totalidad, pero en el caso del voto bolsonarista, de hecho, Bolsonaro votó bastante mejor de lo esperado y creo que quizás también podemos estar errándole al análisis civilizatorio, digamos, porque que Bolsonaro haya votado tan bien después de lo que fue la gestión de la pandemia, que quizás también sobreestimamos su papel, o sea, creímos que la pandemia iba a tener un papel mucho más importante a la hora de decidir el voto, y esto no solamente no fue así en la presidencial, sino que también personajes como Eduardo Pazuello, que fue el ministro de Salud de Bolsonaro, recordado por el caso de la falta de oxígeno en Manaus, fue el diputado federal más votado en Río de Janeiro. O sea, hay algo muy simbólico ahí, hay algo muy fuerte en esa victoria, relativa victoria de los sectores bolsonaristas en la elección, no solamente en el porcentaje que Bolsonaro alcanzó en la presidencial, sino también, sobre todo, en las legislativas, donde el partido de Bolsonaro va a dominar el Senado y donde alcanzó también muchísima fuerza consiguiendo elegir algunas figuras bastante icónicas del bolsonarismo en la Cámara de Diputados. O sea, la fuerza electoral del bolsonarismo fue subestimada y el bolsonarismo demostró que ganó aire, sobre todo en la elección presidencial de cara a la segunda vuelta, y sobre todo demostró que tiene cierta vitalidad desde el punto de vista electoral y obviamente desde el punto de vista social. Ahí está. Y ahora, con el diario del lunes, ¿cómo se puede explicar, o por lo menos qué se comenta en Brasil a propósito de esta elección tan fuerte que tuvo Bolsonaro? Evidentemente, lo que vos decías, la pandemia no incidió en absolutamente nada. Ahora, pero ¿cómo se explica que tenga una intención de voto mucho más alta que lo que daban en la previa, ¿no? Porque estábamos hablando de un 36 por allí por ciento, según me acuerdo que vos dijiste. Sí. Osciló un poco bastante fuera del margen de error, que le daba, el margen generalmente usan de 2 puntos, entonces se esperaba que pudiera estar dentro de ese margen, no estuvo en ese margen, lo superó ampliamente. Quizás sea bastante temprano todavía, estamos muy próximos de las elecciones para entender los motivos que llevaron al aumento significativo del caudal electoral de Bolsonaro en la presidencial. Es lo que tiene que ver con las legislativas, me parece bastante más un error de lectura, un error de análisis en relación a la fuerza real del bolsonarismo, que nuevos motivos que hayan llevado a esa victoria. En el caso de la presidencial, bueno, las encuestas le erran justamente en el sector, en el candidato al que no le gustan las encuestas y al que dijo que las encuestas mentían, o sea, al que dirigió a su público contra las encuestas. Entonces también puede haber una cuestión no solamente de equívoco metodológico de parte de las encuestadoras, sino también una especie de boicot, digamos, del público, porque no podemos olvidar que las encuestas también miden lo que la gente dice, o sea, la gente te puede decir que no, que va a votar otro candidato y eso después cambia, o sea,
Hubo un error. Lo que sorprende, de hecho, es que haya sido tan significativa la diferencia. Claro. Porque no fue bueno, se pasó un punto del margen de error. No, se pasaron bastante. O sea, también había que ver entonces, no solamente cuestionar las encuestas, sino también cuestionar el resto del análisis. O sea, porque no creo que haya sido únicamente las encuestas las que nos indujeron al error, ¿no? Claro, O sea, claro. hubo error de lectura, digamos. Claro, sí, evidentemente mucha gente cantó raro, ¿no? O errado, o directamente no decía que iba a votar a Bolsonaro, vaya a ser el motivo, vergüenza, qué sé yo, no sé. Bueno, esa va de mi parte. Marcelo, vos hablabas del legislativo que, bueno, de cara a estos resultados quedó bastante fuerte el bolsonarismo. ¿Qué más podemos saber a propósito de esa elección parlamentaria? Por ejemplo, Moro quedó como senador, Moro es juez de la causa de Lula. No va a ser un parlamento fácil para Lula da Silva de conseguir la victoria este próximo 30 de octubre. Bueno, sí. ¿Qué podemos decir hasta ahora? Me parece que hay una victoria simbólica del bolsonarismo en el sentido de los candidatos y candidatas que pudo elegir. Más allá de la coyuntura y la correlación de fuerzas dentro del Congreso, que en líneas generales, salvo pequeñas oscilaciones, en líneas generales no cambia tanto. O sea, no hubo una victoria eh, gigante de la derecha, ni tampoco hubo una victoria gigante de la izquierda. Quien se deshidrata, quien sale perdiendo en esta elección es sin dudas la derecha no bolsonarista. Y esto creo que queda muy claro en el desempeño de algunos candidatos. Por ejemplo, Joyce Hasselman, que fue la diputada más votada en la elección de 2018, no se pudo reelegir, rompió con Bolsonaro y no se reeligió. Lo mismo pasó con Alexandre Frota. Entonces, quienes se alejaron de Bolsonaro hacia la derecha no le fue tan bien. La izquierda mantiene un poco su... Pierde algunas bancas, pero termina en el saldo general, sale ganando. Pero me parece que hay una victoria simbólica del bolsonarismo, porque el bolsonarismo consigue elegir a sus ministros. Entonces, además del buen porcentaje que tuvo Bolsonaro a nivel electoral en la presidencial, Bolsonaro consiguió elegir a sus ministros como senadores o como diputados. Entonces eligió a la ministra de Agricultura como senadora por Mato Grosso, Teresa Cristina, consiguió elegir a Damares Alves, la ministra de la Familia, como senadora. Algunos antiguos aliados, pero la Lavallato, por ejemplo, la Lavallato consiguió su lugar en el Congreso, porque Moro se elige como senador, su esposa se elige como diputada y Deltan Darañol, que fue el fiscal de la causa, se eligió como el diputado federal más votado en Paraná. Entonces, hay victorias simbólicas de la derecha que gana también en el Senado, gana Hamilton Mourão, que es el vicepresidente, gana por Río Grande del Sur, gana el astronauta Marcos Pontes en Sao Paulo. O sea, hay victorias resonantes de la derecha bolsonarista en ese sentido, y algunas también en las elecciones de gobernadores del estado, porque va a haber segunda vuelta en San Pablo, por ejemplo, entre Haddad y Tarcillo Freitas, pero Tarcillo salía atrás también. Se repite el escenario de equívoco de las encuestas en lo que tiene que ver con la elección en estado. Pero la última, para cerrar este aspecto, sí, hay algunas victorias también bastante significativas de los sectores progresistas, porque se eligen, por ejemplo, Marina Silva fue electa diputada, Guilherme Boulos fue el más votado, se eligieron por primera vez tres mujeres trans para la Cámara, Sonia Guayayara, la diputada indígena. O sea, también hubo en el otro sentido algunas victorias para los sectores progresistas, pero me parece que en resumen la victoria simbólica de las elecciones, sobre todo en el aspecto legislativo, desde el punto de vista simbólico, es la ultraderecha bolsonarista.
Marcelo, en el final, bueno, ¿qué pasa ahora con esta segunda vuelta de cara al 30 de octubre? ¿Por dónde van a ir tanto Lula como Bolsonaro a conquistar, bueno, los votos que faltan, ¿no? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo se paran los otros candidatos? Bueno, el escenario obviamente, como se imaginarán, es incierto. Lula sale con una ventaja. Se espera que Lula gane la segunda vuelta por cómo está hasta ahora el mapa, pero ya no podemos decir, como decíamos, que la victoria de Lula estaba casi segura en la segunda vuelta, porque esto, de hecho, este escenario cambió poco. Bolsonaro salió a ser un poco abatido también a hablar, dijo que se le notaba como en el semblante, dijo que en realidad había visto en esta elección como una especie de voluntad de cambio de la población. Entonces, ahí también hay una señal. Pero van a tener que salir a buscar los votos del resto de los candidatos que no entraron a la segunda vuelta. Simone Tebet puntuó mejor que Ciro Gómez. Entonces, Simone ya ayer dijo que no iba a haber neutralidad de su parte, que ella ya había elegido su lado y que le daba 48 horas a los caciques de su partido y a su base aliada para decidir. Todo indica que su apoyo es para Lula. Consiguió unos 4 millones de votos. Simone Tebet puede ser importante para la segunda vuelta. Ciro Gómez se mostró muy preocupado, pero pidió tiempo para pensar y ya había dado algunas señales durante la campaña para la primera vuelta de que quizás no apoyara a Lula. Entonces eso todavía es una incógnita. ¿Qué papel va a tener Ciro Gómez? Va a ser, de aquí al 30, una campaña muy disputada. La segunda vuelta no va a ser la segunda vuelta que se imaginaba. No va a ser una segunda vuelta consolidada con Lula despegado adelante, porque obviamente el margen fue muchísimo menor. Entonces va a haber que ir a buscar esos votos y sacar también del desánimo a la militancia, digamos, ¿no? Porque obviamente el resultado no fue el que se esperaba y ahora hay que recuperar fuerzas de los dos lados, tanto del bolsonarismo en el sentido de que digamos, por más de que no pierden, la tendencia es que va a haber victoria de Lula y sobre todo del lado progresista porque el resultado no fue el que se esperaba y me parece que hay una cierta desazón en lo que tiene que ver con el mensaje que las urnas dieron. Porque una cosa era en 2018, cuando la ola conservadora estaba en su auge y el ultraconservadurismo arrasó en las urnas. Otra cosa muy diferente es en 2022, después de la pandemia, que sea electo el ministro de Salud como el más votado en Río de Janeiro, cuando en realidad, todo el mundo sabe lo que pasó, da un mensaje muy fuerte también de, bueno, ¿en qué país entonces... ¿En qué país vivimos? ¿Cuál es la voluntad real entonces de la población brasileña que eligió a las principales figuras del gobierno para integrar cargos legislativos? Entonces, bueno, ese mensaje, ese desencuentro entre las aspiraciones de los sectores progresistas y el resultado concreto en las urnas, obviamente lleva a la desazón. Entonces, con esa desazón no se gana la segunda vuelta. Entonces, los sectores van a tener que recuperar el ánimo para ir atrás de esos votos que faltan para consolidar al menos la victoria desde el punto de vista presidencial. Lo que obviamente va a generar después, va a tener que lidiar Lula con un Congreso más hostil del que se esperaba, ¿no? Pero eso ya sería otro cantar. Bastante más hacia adelante, ¿no? Claro. No, lo que queda claro que no va a estar muy fácil para Lula de conseguir la victoria del 30 de octubre. Bueno, veremos. Brasil es muy dinámico, es como el fútbol, así que veremos cómo va evolucionando, querido Marcelo. Te mando un abrazo grande y seguimos en contacto, ¿eh? Tal cual. El fútbol ahora se fue a la largue, pero con un gol en los descuentos. Ya. Entonces va a haber que... Un abrazo grande. Esperemos que tengan juego bonito, porque la verdad que viene bastante compleja. Abrazo, Marcelo. Un abrazo, chao. Bueno, muy bien, pasaba Marcelo.